Voy a presentar, comentándola en parte y leyéndola en parte, es Violencia colectiva y subalternidad, lecciones de comisiones de la verdad en América Latina. Como Carlos Iván lo ha anunciado ya, esta presentación, como quiero comentarles, tratará de las comisiones de la verdad como experiencias de memoria histórica y en particular de cómo es que esa experiencia de memoria histórica llevada adelante por comisiones de la verdad se ha presentado en América Latina y más específicamente todavía en 3 países que son Guatemala, El Salvador y Perú. Hay que comenzar por decir que las comisiones de la verdad son instrumentos de justicia transicional que tienen como cometido no la aplicación de la justicia penal correspondiente a violaciones masivas de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos contra la humanidad, sino más bien el llevar adelante un proceso de búsqueda institucional de la verdad. Esta búsqueda, que se puede entender como una corrección del registro histórico sobre abusos contra los derechos humanos, debe abrir ciertos caminos alternativos para la justicia, sin por ello dejar clausurado el camino del procesamiento judicial. El otorgamiento de reparaciones a las víctimas por parte del Estado, está la realización de reformas institucionales de diverso tipo y con diversos objetivos, entre ellos el objetivo de ofrecer garantías de no repetición de la violencia, y está ese objetivo que conforma el interés principal de nuestra reunión de hoy, que es el de la restauración de la memoria histórica como una forma de reivindicación. Desde un aspecto específico, que es el siguiente: el trabajo que realiza una comisión de la verdad es un ejercicio de memoria, pero que tiene la particularidad de ser una práctica institucional, oficial y en algunos casos estatal de la memoria. Esa condición coloca a las comisiones de la verdad ante una situación que puede resultar muy paradójica: la condición de escribir desde la oficialidad un relato sobre el pasado que puede contradecir a veces muy severamente esa historia oficial. Las consecuencias que tiene esto, este ejercicio, entre comillas, contestatario de la oficialidad, van bastante más allá de la corrección del registro histórico. Una comisión de la verdad, mediante su producto más visible, que suele ser un informe final, lleva adelante lo que podríamos llamar una práctica retórica, que consiste en asumir y poner en acto la voz y la autoridad del Estado. Sin embargo, no lo hace respetando los linderos de esa retórica, sino más bien intentando expandir, ampliar, inclusive transgredir las fronteras del lenguaje oficial. Así, un informe final es un acto de lenguaje que busca ampliar las fronteras de lo que es decible en una sociedad. Organización productiva, comercial y financiera. Lo estatal se modifica no solamente, como solemos verlo hablando de globalización, en su capacidad de administrar económicamente a una sociedad, sino también se modifica en cuanto a su capacidad de proponer y de fijar una cierta imaginación sobre la sociedad. Procesos de memoria oficial. Si es que tomamos en serio la idea de Pierre Bourdieu sobre los 4 tipos de capital en los que se asienta el poder del Estado: violencia, capital económico, capital informacional y capital simbólico, estaríamos llevando la tesis al extremo ante una oportunidad de modificar la manera en que se produce el orden social en sí mismo. En el caso de América Latina, como se verá más adelante, estas ampliaciones del lenguaje oficial abarcan una diversidad de temas y cuestiones. Una de que está comenzando a funcionar una 6ª Comisión de la Verdad en Paraguay.
Como dije antes, voy a enfocar mis comentarios en los 3 últimos casos relativos a 2 países de América Central, El Salvador y Guatemala, y a uno de América del Sur, el Perú. Las consideraciones que propongo se refieren a las lecciones potenciales que se derivan de búsquedas oficiales de la verdad en sociedades que han atravesado una guerra civil o un conflicto armado interno, en el cual, además, el patrón de victimización ha tenido alguna relación significativa con el patrón de desigualdad, su calidad de sociedades postcoloniales y en su calidad de ser sociedades donde hay una población indígena que vive en estado de ciudadanía de baja intensidad, como se suele decir. La Comisión de la Verdad para El Salvador funcionó entre los años 92 y 93 con el mandato de investigar, literalmente dicho, hechos graves de violencia cometidos durante 12 años de guerra civil iniciados en 1980. Esa guerra dejó un saldo de más de 70.000 muertos y desaparecidos en una población de 5 millones de habitantes. La violencia se presentó en las ciudades principalmente en la forma de asesinatos selectivos perpetrados por escuadrones de la muerte, y en las áreas rurales mediante una violencia indiscriminada de parte del Estado, responsable del 95% de las muertes, sobre pobladores de aldeas campesinas a las que se presumía aliadas de las fuerzas rebeldes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. A los pocos días de presentado el informe final de la comisión, que se tituló De la locura a la esperanza, el Estado decretó una amnistía general. Aunque se impulsaron algunas reformas recomendadas por la comisión, no se ha avanzado en las reparaciones a las víctimas ni en el procesamiento de los perpetradores. La organización que llevó adelante la búsqueda oficial de la verdad en Guatemala se llamó Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Fue creada como parte de los acuerdos de paz de 1994 con el encargo de investigar 34 años de guerra civil. Su mandato tuvo 2 serias restricciones. Primero, no podía mencionar nombres de perpetradores y sus hallazgos no tendrían efecto judicial ni legal. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico funcionó durante 18 meses, desde septiembre de 1997. En febrero del año 99 presentó su informe final, Memoria del Silencio, en el cual se registran 42.000 víctimas fatales de violaciones de derechos humanos de extrema crueldad y se calcula la cifra global de víctimas en 200.000. Esta comisión halló evidencias de 626 masacres en aldeas rurales, demostró que el 83% de las víctimas fueron población maya y afirmó la responsabilidad del Estado guatemalteco en actos de genocidio contra el pueblo nativo maya. El Estado fue además hallado responsable del 93% de las víctimas. En el Perú, a diferencia de los 2 casos previos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no fue el resultado de acuerdos de paz, sino de una transición política desde una dictadura a un régimen democrático. La CBR tuvo el encargo de investigar 20 años de violencia iniciados en el año 1980. Se trata de la violencia desarrollada por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, con métodos terroristas, y del combate a esa organización subversiva por el Estado peruano mediante masivas violaciones de derechos humanos. La CBR trabajó durante 2 años y entregó en agosto del año 2003 un informe final en el que se registran alrededor de 24.000 víctimas fatales y se estima la cifra global de víctimas en 69.285. De ese total, el 75% fue población indígena, si se toma por tal a aquella cuya lengua materna es el quechua, el aymara u otra lengua nativa del Perú. La CBR halló la más alta responsabilidad en el Partido Comunista del Perú, el trabajo realizado por estas comisiones de la verdad. Estas comisiones proponen en sus informes finales una serie de tareas necesarias para enfrentar el pasado y prevenir la ocurrencia futura de violaciones de derechos humanos en gran escala. Esas tareas van de lo más particular, el ejercicio de la justicia penal, a lo más general, la realización de un programa de reformas institucionales que transformen aquellas organizaciones estatales responsables de la violencia.
En el intermedio hay recomendaciones fundamentales como actos de reparación material y simbólica y medidas de lustración o depuración del personal del Estado. Aunque en los tres casos comentados esas recomendaciones no han tenido todavía una gran fortuna, es frecuente señalar los casos argentino y chileno como casos en los que más bien las recomendaciones avanzan. No obstante, es factible también tener en cuenta que la diferencia entre aquellos casos, chileno y argentino, y los de El Salvador, Guatemala y Perú, no sea solamente cuestión de tiempo. Precisamente, estas comisiones de las que hablo han aportado una evaluación de la configuración histórica de sus sociedades, que así como resulta relevante para entender las raíces y el desarrollo de la violencia, tiene que ser considerada al evaluar las posibilidades de que se cumplan sus recomendaciones. En efecto, en los casos comentados, hay un diagnóstico crucial para la consolidación democrática en sociedades marcadas por una fuerte desigualdad socioeconómica y, como es más evidente en los casos de Guatemala y Perú, por un claro patrón étnico de exclusión. El examen de los conflictos armados internos y la forma particular de los crímenes cometidos por los estados aporta una sociología y una antropología de la violencia que indica la insuficiencia de nuestros actuales sistemas de reforma del Estado en sociedades que podríamos llamar sociedades de posguerra y además postcoloniales. Resulta, por tanto, pertinente observar qué conocimiento social surge del análisis de la violencia efectuado por estas comisiones. Tan importante como ello es el ponderar de qué manera ese conocimiento social se abre paso en el lenguaje estatal como consecuencia de este ejercicio oficial de la memoria. Un dato importante para esta reflexión es la recurrencia de las masacres como forma de ejercicio de la violencia. El asesinato colectivo en El Salvador, Guatemala y Perú tiene diversas características más allá de la cuestión estrictamente numérica. En primer lugar está su carácter indiscriminado, o más propiamente dicho, el estar fundadas en un razonamiento de focalización genérica, territorial, étnica, ocupacional. En el caso de El Salvador, la ejecución de masacres se atiene a un discernimiento territorial. Cito, a priori se identificaba como enemiga a la población civil que vivía en las zonas disputadas o controladas por la guerrilla, como ocurrió en el Mozote y en el río Zumpul. Fin de la cita. En Guatemala resulta más allá de toda duda la intención de las Fuerzas Armadas de atacar a la población maya en cuanto tal. En el Perú, la racionalidad de las masacres va más allá del razonamiento territorial sin llegar a fundarse estrictamente en una focalización étnica. Y de ahí las dificultades de la CBR para afirmar casos de genocidio, salvo en el caso del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, frente al pueblo amazónico Ayánenca. En segundo lugar, las masacres se inscriben en una lógica de escalamiento de la violencia que en casos extremos llega al genocidio. Por su carácter colectivo, tal como lo exponen estas comisiones, la metodología de las masacres es el primer escalón de una dinámica de control y subordinación de cierta población que en última instancia y en casos extremos llega hasta el modelo de campos de concentración y eliminación sistemática de un cierto grupo étnico. Esto es más visible en Guatemala y en el Perú, tanto en el comportamiento del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, cuanto en las fuerzas de seguridad del Estado. Es preciso, pues, hablar, si no de una identidad, por lo menos de una relación de continuidad entre masacre y genocidio. En los casos aquí considerados, la dinámica de la violencia plantea además un problema cualitativo. De tales crímenes, siendo indispensable en sí mismo, puede sin embargo resultar insuficiente desde el punto de vista de un fin más general, como puede ser la consolidación de democracias respetuosas de los derechos humanos. Se hace necesario, y a eso sirven las comisiones de la verdad, comprender el, entre comillas, aire de familia existente entre las tendencias de control de la población y las prácticas estatales en situaciones normales. Los diagnósticos contenidos en los informes que comento, en efecto, trascienden el análisis de los actores y sus conductas y ayudan a plantear conexiones entre una sociología del Estado y el desarrollo de la violencia.
La exposición de los crímenes muestra no solo una metodología, sino también una cierta configuración sociológica particular. Un primer rasgo es lo que podríamos denominar la violencia de la abstracción. La muerte en gran escala perpetrada con métodos especialmente crueles y dirigidas a una población considerada colectivamente es posible en la medida en que el Estado o los agentes no estatales supriman el carácter personal e individual de las víctimas. En el caso peruano, esa abstracción aparece manifiesta en la declaración de Abimael Guzmán Reynoso, jefe absoluto del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, según el cual el partido no ve personas sino clases. Una sociología y una antropología de la violencia se inscribe por último en un horizonte más ancho, que es el ambiente en el que los agentes perpetradores deciden sus estrategias. Existe pues algo que podríamos denominar una ecología de la violencia. En esta dimensión de su diagnóstico, las comisiones señalan en perspectiva histórica el contexto en el que la estrategia del abuso sistemático resulta más posible y deseable para los actores armados o menos costosa desde el punto de vista de la estructura de oportunidades que otras estrategias posibles. El elemento más visible de este ambiente es desde luego la inequidad y más precisamente el contexto de privación radical en que vive la población victimada. Este aparece en los informes finales no solo como telón de fondo, sino como el contexto funcional en el que las violaciones de derechos humanos en gran escala son una ruta posible para los actores armados. Tan gravitante como la inequidad y la pobreza es el racismo, que constituye una forma específica de la exclusión en sociedades multiculturales y postcoloniales. Las comisiones de El Salvador, Guatemala y Perú tienen en común el haber optado por dar particular importancia al análisis histórico de la violencia. En sus explicaciones, las motivaciones directas quedan englobadas en una red de motivaciones más amplias de carácter ideológico en el sentido difuso o concreto del término. El racismo aparece no solo como una orientación de la conducta de los actores individuales, sino más gravemente como un insumo de la formulación de las políticas contrasubversivas por los estados. En el caso de Guatemala se dice que el racismo consciente o inconsciente es un factor muy importante en la explicación de muchos de los actos desmedidos de violencia cometidos a lo largo de la historia de Guatemala y del enfrentamiento armado. En el caso del Perú, la CBR encuentra responsabilidad política en el gobierno de Acción Popular por su tolerancia a las violaciones de derechos humanos cometidas por parte del Estado y halla en ella una lamentable muestra de esos hábitos de discriminación y racismo existentes en la sociedad peruana. Se ha mencionado ya las aparentes conexiones de la violencia en gran escala como una forma específica de la modernización social. También hay que considerarla como el contexto en el que cierta forma de violencia colectiva dirigida en contra de las poblaciones nativas es más factible como curso de acción, sea para el Estado o para una organización no estatal. El Estado, además de imponer caracterizaciones abstractas de sus habitantes, se convierte en un productor de estatus diferenciados entre estos. La dicotomía más recurrente es aquella que opone a ciudadanos y súbditos. Sobre ella se encaraman otras discriminaciones fundadas en la necesidad del Estado de administrar las diferencias culturales y de otra índole, de un modo tal que haga gobernable la sociedad. Pese a lo dicho, hay que tomar con extrema cautela las conexiones entre modernidad, incluso la forma más rígida de modernización social, y la violencia en gran escala. Esta y sus manifestaciones históricas particulares constituyen en rigor el ambiente o el contexto en el cual la violencia como orientación étnica puede desencadenarse, dada la concurrencia de ciertos factores circunstanciales. En el informe final de la CBR del Perú se habla de modernización trunca como el contexto en el cual germina la violencia. Hay que entender por tal un proceso bastante familiar en la experiencia modernizadora latinoamericana, la destrucción de formas de vida local, sin que ello signifique la incorporación plena de las poblaciones
a las instituciones de la sociedad moderna: el mercado, el sistema de protección de los derechos fundamentales por el Estado, la atribución de una condición de ciudadanía plena, la participación equitativa en los bienes que conforman el patrimonio social. Al hablar de todo esto, y en particular del tema del racismo y de la subalternidad, estos informes, estos documentos, esas prácticas retóricas que llevan adelante las comisiones de la verdad, amplían entonces los límites a veces estrechos de lo que el Estado puede reconocer y hacer ver con su lenguaje oficial. Dicho todo lo anterior, y para terminar, parece obligatorio preguntarse si la memoria es un texto, una cadena de enunciados escritos o pronunciados, o si es una práctica. La disyuntiva sería engañosa. La memoria es una práctica social, una práctica antagonista, es cierto, efectuada sobre un texto en permanente reescritura. Así, es un ejercicio retórico en el que importan tanto el enunciante como el enunciado, y es una acción social, individual y colectiva alrededor de esa retórica. Solo teniendo en cuenta lo anterior, es posible sopesar, sin un fácil escepticismo, la importancia de esas ampliaciones del lenguaje oficial que practican en sus informes finales las comisiones de la verdad. En el Perú, por ejemplo, hablar desde el Estado sobre subalternidad es una forma de desafiar una de las metáforas más cómodas y legitimadoras de la sociedad oficial, aquella que habla del crisol racial y cultural condensado en la noción de mestizaje. La idea de mestizaje es un poderoso dispositivo cultural, un elemento del capital simbólico del Estado, recordando a Bourdieu, con el cual se produce el orden social. Desafiarlo con la propia voz del Estado puede ser una promesa de cambio social de gran envergadura, pero al decir puede, concluye la tarea de la ciencia social y empieza la política. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Contento de participar en esta sesión del Congreso. Me toca la responsabilidad de presentar un resumen de un texto que escribí hace un año comentando el informe general, el informe final de la Comisión de la Verdad. Texto que aún no ha sido publicado y espero que cuando así sea puedan ustedes encontrar los detalles de la argumentación que voy a presentar de manera muy esquemática. Comenzaré por leer solo una página que tiene que ver con las conclusiones a las que llegué luego de la lectura del informe final. Primera, a pesar de sus debilidades, errores y vacíos, prácticamente inevitables en un encargo de tal envergadura, el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación debe ser respaldado. Sería lamentable que en nombre de algunas discrepancias, por importantes que éstas sean, me sitúe del mismo lado de las Fuerzas Armadas y casi la totalidad de la clase política que rechazan ese informe para no asumir sus responsabilidades y seguir actuando impunemente. 2. Hemos perdido una nueva oportunidad para vernos en el espejo y aceptar la imagen que éste ofrece de un país fracturado desde el comienzo mismo de su historia en 1532. En las Fuerzas Armadas y Policiales y en la clase política, APRA, Acción Popular y Fujimorismo principalmente, ha sido más importante ocultar sus millares de violaciones de derechos humanos que reconocer sus responsabilidades. En el otro lado, miles de senderistas y emberretistas han muerto, están presos, están desaparecidos y otros en las cárceles pagando sus delitos. Si las jerarquías de las Fuerzas Armadas y Policiales continúan negándose a aceptar sus responsabilidades porque creen
que actuaron por encargo constitucional cumpliendo con sus deberes, salvando al país y a la democracia, y que por el contrario los civiles debiéramos agradecerles los servicios prestados en vez de pedirles que los juzguen y sancionen, nos están advirtiendo que cuando las circunstancias lo exijan, harán lo mismo. Si los jefes de partidos se declaran inocentes de toda responsabilidad, no hay modo de resolver los problemas. Y por esa vía el futuro parece sombrío. Cuando los problemas no se resuelven, vuelven a presentarse siempre recreados y generalmente agravados. 3. Lo importante es que el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha servido para que se afirme en el país un espíritu de defensa de la vida y la libertad como derechos esenciales de peruanas y peruanos. Una masiva difusión del informe en formas diversas, libros, CDs, exposiciones, foros y debates itinerantes en el cercado, distritos y conos de Lima y capitales de departamentos y de provincias son sumamente útiles. 4. Nunca será tarde para que las Fuerzas Armadas y los partidos como el APRA y Acción Popular y el Fujimorismo pidan público perdón por lo que hicieron y prometan no volver a violar los derechos de ciudadanas y ciudadanos peruanos. 5. Lo importante es que tengamos conciencia de que una tragedia como la que ha vivido Perú entre 1980 y el 2000 no vuelva a repetirse. Ojalá podamos empezar a aprender del pasado para no repetir los errores y ahorrarnos nuevos millares de víctimas. La tristeza y el dolor que los asesinatos de personas indefensas producen y que resulta de modo general de todo enfrentamiento armado son demasiado grandes. Dejan heridas que no cicatrizan y personalidades de desarrollo a medias o bloqueadas. 6. Los 9 volúmenes del informe final de la Comisión son una contribución de primer orden para conocer mejor el Perú. Son valiosas fuentes para que lectoras y lectores se vean en el espejo del Perú y aprendan a aceptar las imágenes de nuestro país escindido como condición para forjar un país distinto en que peruanos y peruanas nos veamos con respeto y consideración como ciudadanos en igualdad de condiciones y con los mismos derechos. Este es el clamor, la voz dolida pero firme de los familiares de decenas de millares de indígenas quechuas y amazónicos muertos, tratados como en el siglo XVI, como si no fueran seres humanos o ciudadanos con derechos. 7. El trabajo de la Comisión de la Verdad terminó, pero quedan pendientes las tareas de seguir investigando lo que ocurrió, de devolverles los cuerpos de las víctimas a sus familiares para que el duelo termine, se cierren las heridas, se acepte la realidad como fue y los responsables sean juzgados y condenados. Con lo avanzado hasta aquí, se ha dado un paso adelante en encontrar la verdad. La justicia queda aún pendiente y el perdón y la reconciliación están muy lejos. Es en el contexto de esta toma de posición firme de respaldo a la Comisión que me parece que es absolutamente indispensable tener un juicio crítico sobre la Comisión de la Verdad. Yo me voy a referir a algunos puntos precisos de esta crítica y comenzando antes por compartir con ustedes la pregunta que me surgió luego de la lectura del informe general. Además de la amargura y de la inmensa tristeza que produce leer 3.000 páginas en las que el dolor y las lágrimas de personas que son de nuestra propia tierra, de una lengua que es también la nuestra, en ese contexto la pregunta fue: ¿por qué en el Perú hay tal facilidad para matar indios? Repito, ¿por qué en el Perú hay tal facilidad para matar indios? Porque las masacres no son nuevas.
Sendero no inventó la violencia política en el país. Las Fuerzas Armadas no produjeron sus primeros muertos el año 1980. Esta es una historia que viene de muy atrás. Y teniendo una observación atenta a lo que ha pasado en nuestra historia, pues vemos que esta historia está llena de páginas de inmenso dolor. Le debemos a un historiador inglés, David Cook, una tesis sobre el colapso demográfico. Estudiando lo que pudo haber sido la cantidad de personas en el imperio de los incas, David Cook llegó a la conclusión que en 1532 habrían habido, tentativa y conservadoramente, 9 millones de personas entre los incas. Un siglo después, esa población había caído a 1 millón. Repito, de 9 millones, la población se redujo a 1. Se murieron 8 en 100 años. Esta es la cifra de una tragedia inmensa, brutal, que pocos se atreven a reconocer, pero que el espejo de la historia del país nos está devolviendo esta imagen permanentemente. Nunca sabremos cuántos de esos 8 millones de muertos fueron por mano española ajena. Tampoco sabremos cuántos se murieron por las enfermedades. Y tampoco sabremos cuántos se murieron en los suicidios colectivos. Nuestro país tiene una extraña característica original. Los suicidios son normalmente aventuras individuales de personas que llegan al fin del camino y deciden matarse. Pero Huamampoma da cuenta de suicidios colectivos. Si el mundo se había puesto al revés, si no tenía sentido vivir, ¿para qué? Y entonces aldeas completas, dice Huamampoma, se mataban, desaparecían del mundo. Hay, por lo tanto, desde el comienzo mismo de la formación del Perú, un momento de una inmensa tragedia, de una gran masacre, de una gran cacería de personas. Y a lo largo de la historia hemos tenido miles de muertos más. Dejo la referencia histórica ahí, en la ponencia hay más información sobre eso. La pregunta, ¿por qué tenemos tanta facilidad en el Perú de matar indios, de matar ciudadanos y ciudadanas? Los indios normalmente no lo han sido, están empezando a luchar por serlo. Debe ser contestada. No basta formular la pregunta, tenemos el desafío de intentar contestarla. Y al contestarla necesitamos poner en el banquillo de los acusados a la cultura occidental de un lado y a la cultura andina del otro, para ver de dónde vienen las contribuciones para esta facilidad que hay para matar en el país. Yo no tengo la respuesta cabal, tengo 3 elementos que sugiero como posibilidades, podrían ser 20 o más, pero me parece que tenemos la absoluta necesidad de repensar lo que es y lo que ha sido la cultura occidental para ver qué responsabilidad tiene en el caso del Perú. Y para eso les remito a ustedes a pensar en la manera como, desde tiempos de los griegos, en la Edad Media y ahora en nuestro tiempo, en 3 etapas distintas, a lo largo de la cultura occidental se ha pensado a los otros. Cómo se ha definido a los otros y de qué manera se ha actuado desde Europa contra los otros, o en relación con los otros. La primera referencia clásica de la filosofía que conocimos en primero o segundo año de la universidad era la tesis aristotélica de la esclavitud natural de los hombres. Unos nacieron para ser libres y otros para ser esclavos. Los dueños de esclavos obviamente podían disponer libremente de sus esclavos. Las vidas de los esclavos estaban en manos de los señores dueños de esclavos. Y la expansión de Europa por el mundo no es sino también una trágica historia, una historia vergonzosa y espantosa de tráfico de esclavos.
Los europeos que llegaban a América nos traían el ideal de la Revolución Francesa, de la libertad, y al mismo tiempo la práctica maravillosa del tráfico de esclavos, en una relación tan contradictoria y tan esquizofrénica. Los frailes de la Edad Media retomaron la concepción aristotélica de la división entre seres libres y esclavos para producir un concepto maravilloso nuevo, pero que es igual al anterior, que se llama la servidumbre natural de los indios. Y les doy un texto de bibliografía básica, que es el texto de Ginés de Sepúlveda, que se llama Tratado de Justas Causas en la Guerra contra los Indios. Cuando por razones de mi propio trabajo encontré aquel libro publicado por una edición del Fondo de Cultura Económica de México, todavía se puede conseguir ahora en la biblioteca, en la librería del fondo. El padre Ginés de Sepúlveda era a mitad del siglo XVI el doctor más importante de la Iglesia Católica, el hombre de más poder espiritual en la Iglesia. Sabido es que tuvo una polémica muy grande con Bartolomé de las Casas sobre la conquista, sobre los derechos de los españoles y sobre los derechos de los indios. Yo voy a leerles media página de una síntesis que aparece en el texto de Ginés de Sepúlveda sobre las 4 razones por las cuales él recomendaba que era necesario matar a los indios. La primera es que, siendo por naturaleza siervos, los hombres bárbaros, incultos e inhumanos se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos, dominación que les traería grandísimas utilidades, siendo además cosas justas por derecho natural, que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, los hijos al padre, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien universal de todas las cosas. Este es el orden natural que la ley divina y eterna mandan observar siempre. Y tal doctrina la has confirmado no solamente con la autoridad de Aristóteles. Los filósofos llaman servidumbre a la torpeza de entendimiento y a las costumbres inhumanas y bárbaras. Esto dice Aristóteles, y con él conviene San Agustín en su carta a Vicencio. Segunda razón: el desterrar las torpezas nefandas y el portentoso crimen de devorar carne humana, crímenes que ofenden a la naturaleza para que sigan dando culto a los demonios en vez de dárselo a Dios. A estos bárbaros, contaminados con torpezas nefandas y con el impío culto de los dioses, no solo es lícito someterlos a nuestra dominación para traerlos a la salud espiritual y a la verdadera religión por medio de la predicación evangélica, sino que se les puede castigar con guerra todavía más severa. La tercera causa justa es salvar de graves injurias a muchos inocentes mortales a quienes estos bárbaros, los habitantes de América, inmolaban todos los años. Finalmente, en cuarto lugar, probaste con adecuadas razones que la religión cristiana debe ser propagada por medio de la predicación evangélica. Se ha desterrado de los pueblos bárbaros todo temor de sus príncipes y sacerdotes, para que puedan libre e impunemente recibir la religión cristiana. Desterrados en lo posible todos los obstáculos y especialmente el culto de los ídolos, renovando la piadosa y justísima ley del emperador Constantino contra los paganos y la idolatría. Todo lo cual has probado con autoridad de San Agustín y de San Cipriano, y es evidente que nada de esto hubiera podido hacerse sino sometiendo a los bárbaros con guerra o pacificándolos de cualquier otro modo. Aquí una reflexión es indispensable.
Un libro a mitad del siglo XVI, ¿quién lo podía leer? ¿Cuán importante era un libro en el siglo XVI? Y si pensásemos que se trataba de un simple libro, la respuesta sería muy fácil. ¿Por qué hablar de un libro aparentemente insignificante, siendo muy pocos los lectores de la época? La cuestión se hace mucho más difícil y profunda. Si ustedes recuerdan o se enteran que Ginés de Sepúlveda fue el sacerdote preceptor del rey Felipe II, es decir, fue la persona que con estas ideas formó al rey Felipe II y recomendó a su sobrino Francisco de Toledo para que sea el virrey en el Perú. Y le pidió a un primo que escribiese un tratado teológico para probar todas las barbaridades de las que podían ser capaces los incas con todos sus pecados ya descritos. Se trata entonces de un sacerdote intelectual con poder, con una capacidad extraordinaria, con una influencia sobre los hombres y mujeres de su tiempo. Entonces, él fue, con sus textos, el forjador y formador de una gran parte de lo que se llama la derecha del Perú. Y gran parte de la población en general. Porque estos eran los discursos en los púlpitos. Y los púlpitos de las iglesias, a los que se asistía con mucho más afluencia que ahora, eran los medios de comunicación de la época, eran los medios de información de la época. Y perdió la batalla Bartolomé de las Casas en esa polémica porque el propio virrey Toledo, sobrino de Ginés de Sepúlveda, dio una disposición para que los libros de Bartolomé de las Casas no se difundiesen en el virreinato peruano. Entonces, se trata de ideas que fueron importantes en el siglo XVI, con las que se formaron los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos, de todas las tendencias, y mi tesis es muy sencilla. Estas ideas continúan ahora en el inconsciente colectivo de la gente. Estas ideas están en el inconsciente colectivo de los militares que en el Perú son capaces de decidir que 69 personas sean quemadas vivas en una casucha en algún lugar de Ayacucho, sin escrúpulo alguno, sin sentir ninguna emoción y por el contrario sintiendo cumplir su deber, cosa que es doblemente gratuita. Hay por lo tanto una responsabilidad en el pasado de cómo se ha ido formando el pensamiento para admirar y juzgar a los indios y para reconocerles como adversarios, para recomendar que era ilícito matarlos. Dentro de esta responsabilidad occidental está la utopía de la modernidad, derivada del siglo de las luces, el sueño de utopía, el texto de Tomás Moro, la idea maravillosa de hacer una revolución para cambiar el mundo. Y hacer una revolución para cambiar el mundo a cualquier precio. Con una idea formada un poco antes, con un concepto maravilloso del fin justifica los medios. No importa qué hagamos, lo importante es conseguir lo que queremos hacer. Y en nombre de la revolución, para el socialismo, para el comunismo, para la libertad, se han cometido crímenes espantosos en Europa, en el mundo occidental en general. Y esos crímenes se siguen cometiendo. Porque el sueño de la justicia, de la libertad y de la revolución socialista y comunista debe hacerse con el costo de millones de vidas. En una exposición vi un cuadro de Goya, de Francisco de Goya, que se llama El sueño de la razón produce monstruos.
Y es un autorretrato de él, el pintor, que está sentado sobre un escritorio absolutamente vencido, porque sus sueños, estos sueños de libertad, estos sueños de justicia, estos sueños escritos por la Revolución Francesa, producen monstruos. Y esos monstruos son las grandes matanzas, y estos monstruos son los conceptos que Abimael Guzmán tomó de la tradición occidental más europea clásica para tomar el poder a costa de cualquier sacrificio y para no tomar en cuenta para nada las vidas de las personas. Voy a correr porque me falta poco tiempo y me he quedado demasiado en un solo punto. Tengo 3 objeciones importantes sobre el informe final de la Comisión de la Verdad. El primero es que me parece que su cifra sobre desaparecidos es una cifra pobre y queda una tarea pendiente para reactualizarla. El informe está formalmente acabado, pero las personas de la comisión podrían, con el material que tienen, seguir trabajando y ver, así, con tanto cuidado como el que tuvieron para establecer la cifra final del número de víctimas, establecer también una cifra final sobre desaparecidos. Y tener el mismo cuidado para atribuir responsabilidades en el caso de las desapariciones. Las cifras están en el texto. Sobre 7.000 desapariciones, aproximadamente 2.500 fueron estudiadas y confirmadas por la comisión, y de esas confirmadas, el 43% es de responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas y el 32% es responsabilidad de Centeno. Si se proyectaran las cifras con la misma lógica con que se proyectaron para la cifra total de muertos, esa cifra de desaparecidos aumentaría. Y si se guardase la proporción de responsabilidades, las Fuerzas Armadas aparecerían como las más responsables de las desapariciones que hay en el país. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con Uchulajay, con el informe sobre Uchulajay. Yo escribí en su momento una respuesta y un comentario punto por punto sobre lo que fue el informe de la Comisión Vargas Llosa sobre la matanza de los periodistas. Y entonces quedaron pendientes varias preguntas que yo esperaba con absoluto interés que la Comisión de la Verdad las colocase de nuevo en el escenario del trabajo y las respondiese. Resumo todo en un punto central. Desde la Comisión Vargas Llosa sabíamos y estaba claramente establecido que los comuneros de Uchulajay dijeron que les habían dicho los de las Fuerzas Armadas que a todos los que vinieran por tierra los matasen, que no se preocupasen y que los matasen, pero que no hiciesen nada con aquellos que vendrían por los aires, es decir, en los helicópteros. Y teníamos desde esa época los nombres de los generales, de los capitanes, de los marinos, de los guardias civiles, oficiales y no oficiales, que estuvieron en el momento, en los días en los que se produjo la masacre de los periodistas. Mi reproche a la Comisión de Vargas Llosa de no haber interrogado a ningún militar, de no haberle preguntado a nadie, oiga, ¿quién dio esa orden? ¿Y por qué la dieron? ¿Y dónde estaban ustedes cuando pasaron las cosas? Nunca preguntaron a ningún militar nada. Por supuesto, los militares no contestaron nada. Y esta vez la comisión tampoco preguntó nada a los militares. En el informe no hay nada que nos diga eso. Tampoco el informe nos dice, intentamos preguntar y las Fuerzas Armadas se negaron a contestar. Tampoco hay esa información, que sería preciosa para tener en cuenta cómo en condiciones distintas, sin embargo, habría habido el interés por interrogar a esas personas. Y me habría gustado que en el informe
se agregase a la lista de personas por juzgar a cada uno de estos nombres de las personas que tuvieron esa responsabilidad en Uchuratán. Eso no pasó. Y luego también yo firmo con toda voluntad el párrafo consagrado, la sección consagrada por el informe a la matanza de los penales. En la matanza de los penales, el informe de la Comisión de la Verdad es lapidario. La responsabilidad de Alan García y de Lapra es total. Y sin embargo, solo se le da una responsabilidad política. Y no se pone el nombre de Alan García en la lista de los que debieran ser juzgados, junto con esas 150 personas cuyos nombres fueron entregados secretamente para que el poder público los juzgue. Alan García y el Lapra, una semana antes del informe de la Comisión de la Verdad, estaban desesperados de lo que podía hacer el informe de la verdad contra ellos. Y cuando el informe dijo que él solo tenía una responsabilidad política, sonrió con una sonrisa que va del Atlántico al Pacífico. Y se siente feliz de la tierra porque responsabilidad política no quiere decir nada. ¿No es cierto? Y la argumentación de la Comisión de la Verdad me pareció contundente en ese caso y no hay nada que agregarle. En fin, ya no tengo tiempo, ahí dejo todo. Gracias. Cultura de la memoria. Según Elizabeth Yelin, esta cultura de la memoria es en parte una respuesta o reacción al cambio rápido y a una vida sin anclajes o raíces. A ver a qué hora comienzo. A grupos o comunidades. A menudo, especialmente en el caso de grupos oprimidos, silenciados y discriminados, la referencia a un pasado común permite construir sentimientos de autovaloración y mayor confianza en uno mismo y en el grupo. Hasta aquí la cita de Yelin. Más allá de la expansión de una cultura de memoria, memoria y olvido, conmemoración y recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan a acontecimientos traumáticos de carácter político y a situaciones de represión y aniquilación, o cuando se trata de profundas catástrofes sociales y situaciones de sufrimiento colectivo. En nuestro país no había ni hay una tradición fuerte de estudios sobre la memoria. Pero ello no significa que las memorias no estuvieran allí y actuaran de formas complejas durante el conflicto armado interno que sacudió al país en las últimas décadas. Reseño someramente las memorias y olvidos que se activaron durante el conflicto presentes en los diferentes actores. 1. En los agentes del Estado que participaron directamente en el conflicto, específicamente Fuerzas Armadas y policiales, se activó una memoria colonial o poscolonial que se creía en retroceso, especialmente en unas Fuerzas Armadas que venían de pasar por la experiencia reformista de Velasco. Sin embargo, especialmente en los primeros años de su intervención, los miedos y los desprecios coloniales fueron uno de los mayores factores en la explosión de víctimas que se advierte en los gráficos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y que convirtió a esos años en los más sangrientos de todo el conflicto armado interno. La ponencia de Eduardo Toche se explayará algo más sobre esto. 2. Al observar la reacción de las principales instituciones, de buena parte de la sociedad civil y de la opinión pública, se puede deducir la ausencia de una memoria nacional inclusiva y compartida, y de una conciencia ciudadana para no restringirnos al tema memoria. Si nadie se dio cuenta de que habían muerto casi 70.000 y no 25.000, fue, entre otras causas, porque el tipo mayoritario de víctimas no estaba registrado en nuestra memoria como parte de la nación peruana, como parte de esto que podríamos llamar el equipo Perú. Se trataba de otros, con mayúscula, invisibles, cuya muerte nos resultaba indiferente, o nos producía indiferencia. Eran otros subalternos, indios cuya piel seguía costando, como en la época en la que Ribeiro sitúa su cuento La piel de un indio no cuesta cara, que es durante la guerra con el Ecuador. Esto hizo posible lo que Félix Reategui llama una economía de la violencia, en que las masacres se vuelven posibles.
Bueno, para no hablar también de lo que ha hablado ya Rodrigo sobre los autores de la colonia, que también son una especie de sustrato ahí más antiguo. Tercero, Sendero Luminoso, por su parte, es la rama más extrema de lo que Rennig llama tradición radical peruana del siglo XX. Esta izquierda fue informada no solo por el nacionalismo y el indigenismo, sino también por la herencia del movimiento socialista y el movimiento comunista internacional. En el caso de Sendero Luminoso, específicamente por la Tercera Internacional estalinista y el maoísmo. La peculiaridad de Sendero Luminoso es que mientras en el resto de la izquierda el componente nacionalista siempre estuvo fuertemente presente y en algunos casos fue incluso predominante, como en el MRTA, en ellos la tradición internacional, en especial maoísta, predominó de manera muy fuerte e incluso contrapuesta a las tradiciones nacionales y también locales, consideradas por lo general parte de lo viejo que había que destruir. De esa forma se explica que Sendero Luminoso prohibiera las fiestas patronales, ignorara o se opusiera a las formas tradicionales de organización campesina o indígena en la Amazonía, tratara de quebrar incluso la familia dentro de una concepción totalitaria, como expondrá Eduardo Darllán en su ponencia del día de mañana, pero que en vez de actuar en nombre de esencias locales o nacionales como otros totalitarismos, las destruía tratando de implantar una memoria ajena para las masas, entre comillas, sobre las cuales ejercía su dominio. Esto se revela de manera que, si no hubiera tantos muertos, sería casi tragicómica en Oreja de Perro, en Ayacucho, como nos contará Edilberto Jiménez en su ponencia, cuando campesinos quechuas eran enseñados a cantar O Bella Ciao, el hermoso himno de los partisanos italianos antifascistas, resignificado en esos killing fields en los que se convirtió Chungui. Como decía un chunguino, la canción era bonita, pero todo era muy triste. A mi entender, ese desprecio por la cultura andina fue una de las causas centrales de la derrota de Sendero Luminoso. Recordemos también que en las cárceles de Lima, los prisioneros senderistas aprendían canciones en chino. 4. Finalmente, en la década de 1990, desde el Estado se construyó una memoria salvadora, ese es un término de Steve Stern, en la que los protagonistas centrales de la victoria contra el terrorismo habían sido Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Las Fuerzas Armadas aparecían como actoras secundarias, los ronderos como extras, y las instituciones civiles y ciudadanos de a pie como meros espectadores pasivos de ese drama en blanco y negro, en el cual la encarnación del mal no solo eran Sendero y el MRTA, sino todos aquellos que discrepaban de la versión oficial sobre lo ocurrido en esos años, especialmente los organismos defensores de los derechos humanos. Pero esta memoria salvadora no alcanzó unanimidad. Siempre existieron narrativas que cuestionaron esa historia oficial. Las más visibles eran las que surgían desde los organismos de derechos humanos o desde el periodismo de oposición. Y es necesario decirlo en este congreso, poquísimas desde los antropólogos o profesionales de las ciencias sociales. Pero también estaban las memorias silenciadas, arrinconadas en el ámbito local o familiar, por temor, pero sobre todo por ausencia de canales para expresarse en la esfera pública. En las postrimerías del régimen, esa memoria salvadora comenzó a resquebrajarse. El colapso del régimen significó también la agudización de lo que Yelin llama batallas por la memoria. Otras narrativas que habían estado arrinconadas o satanizadas afloraron entonces a la esfera pública y eso contribuyó al surgimiento de la CBR, impensable un par de años antes de su creación en el año 2001. Aquí hay una amplia reflexión que hacer sobre por qué y cómo llegó a surgir una comisión de la verdad en el Perú. Si hubieran hecho una encuesta en 1999, ¿usted cree que va a haber una comisión de la verdad en el Perú? Yo creo que incluso nosotros aquí presentes nos hubiéramos reído y hubiéramos dicho que es imposible.